¿Alguna vez has sentido que tu vida es solo un reflejo de lo que se espera de ti? Imagina descubrir que el verdadero origen de la humanidad ha sido ocultado por siglos y que solo hay 3 tipos de humanos. ¿Te atreves a averiguar a cuál perteneces? Dale un like al video y síguenos en Momento Sagrado para no perderte ningún secreto oculto. Los relatos sobre nuestro origen han sido filtrados a través de un lente que favorece una narración simplificada y controlada. Pero hay voces del pasado que murmuran verdades olvidadas y textos que nos muestran que nuestra historia es un mosaico intrincado de experiencias y dimensiones de existencia. En este contexto se abren nuevas posibilidades cuando reflexionamos sobre la relación entre los humanos y el cosmos. Un vínculo que nos revela no solo quiénes somos, sino también el propósito que podríamos tener en un marco más grande. Imagina por un momento que nuestras almas son ecos de estrellas, cada una de ellas brillando con su propia luz, pero distraídas por las sombras del mundo material. Algunas tradiciones místicas sugieren que, en esencia, llevamos dentro de nosotros los vestigios del cosmos, fragmentos de ese vasto universo que nos rodea. Esta conexión no es meramente poética, implica que cada individuo puede tener acceso a un vasto potencial de conocimiento y energía. En ciertos textos antiguos se habla de cómo la creación de nuestra alma no fue un acto de un creador único, sino un ballet cósmico donde la luz y la energía se entrelazan. Cada ser humano podría ser considerado como una pequeña chispa del fuego universal, cada uno con su propio camino y propósito, si tan solo tuviéramos la audacia de recordar. En este sentido, la noción de ser humano no se limita a nuestras biografías personales o a nuestras circunstancias inmediatas. Va más allá, hacia una fuente primordial. Antiguas escrituras han revelado la existencia de una conciencia colectiva, una especie de red espiritual que conecta a todos los humanos. Este concepto sugiere que cada acción, pensamiento y emoción no solo afecta a nuestro ser individual, sino que reverbera en todo el cosmos. Al darnos cuenta de este tejido de interconexión, podemos replantear la forma en que interactuamos con el mundo. La compasión y el amor se vuelven fuerzas poderosas, porque cada pequeño acto tiene el potencial de impactar a la humanidad y al universo en su totalidad. Un aspecto fascinante de esta narrativa es la idea de que todavía hay documentos y fragmentos de sabiduría escondidos que pueden guiarnos desde formas desconocidas de existencia. Considera, por ejemplo, los misterios de los oráculos antiguos o las enseñanzas de sabiduría que existieron en culturas que han sido completamente destruidas o tergiversadas. A medida que exploramos estas fuentes, podemos descubrir que hay un lenguaje secreto en la naturaleza, mensajes que resuenan más allá de las palabras y que nos ofrecen una comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo. Los antiguos escribas parecían comprender que el conocimiento dividido era el conocimiento controlado. La naturaleza compleja de las emociones humanas y el deseo de explorar lo desconocido han llevado a la creación de todo tipo de sistemas que buscan minimizar nuestra curiosidad y limitar nuestra conexión con lo divino. Pero es posible que esos sistemas se estén debilitando. El resurgimiento del interés por lo oculto y lo esotérico es un indicativo de que cada vez más personas están buscando respuestas más allá de lo superficial. Nos preguntamos si, en algún rincón de nuestra psique colectiva, hay un deseo latente de volver a conectar con esa esencia primigenia. Cada vez hay más voces que alzan la mirada hacia las estrellas, preguntándose sobre su relación con un universo que parece ser mucho más vasto y complejo de lo que alguna vez imaginamos. El renacimiento del interés por la espiritualidad y la búsqueda de la verdad resuena en nuestra sociedad actual,
señalando un despertar colectivo. La noción de que estamos hechos de energía y que podemos influir en dicha energía a través de nuestros pensamientos y acciones comienza a resurgir con fuerza. En este sentido, el viaje hacia el autoconocimiento se convierte no solo en una búsqueda personal, sino en un acto de resistencia frente a las narrativas impuestas. Por tanto, este camino no es solo una aventura introspectiva, es un compromiso con nuestra existencia, un ejercicio de abrir nuestra mente para permitir que la verdad surja desde el fondo de nuestro ser. Revisitar los relatos perdidos de las civilizaciones más antiguas puede equiparnos con conocimientos que eclipsarán la limitada percepción proporcionada por el contexto contemporáneo. Los fragmentos que quedan de las tradiciones esotéricas son más que memorias, son semillas de una nueva conciencia que esperan brotar en cada uno de nosotros. Esas tradiciones nos hablan de una humanidad armada con el poder para recrear su propia narrativa, de seres que pueden trascender el dolor y el sufrimiento. Estos relatos antiguos sirven como recordatorios de que no estamos condenados a vivir bajo la opresión de un demiurgo maligno o celoso. En lugar de eso, hay una invitación a reimaginar nuestra existencia y a despertar la chispa de la transformación dentro de nosotros. Este despertar no solo está en las páginas de los textos antiguos, sino en nuestra experiencia diaria. Cada conversación significativa, cada momento de introspección profunda, cada acto de bondad hacia los demás, son resonancias del cambio. Con cada pequeño gesto, estamos tejiendo el nuevo paradigma que debe sostener la próxima etapa de la humanidad. La nueva narrativa que se está gestando en nuestros corazones es en sí misma un símbolo de esperanza. Es una afirmación de que, aunque las sombras intentan ocultar la luz, siempre habrá quienes se atrevan a buscar la verdad detrás de la ilusión. Así, el desafío que enfrentamos no es solo entender quiénes somos, sino también quiénes podemos llegar a ser. Este viaje hacia el autoconocimiento está plagado de oportunidades, y solo depende de cada uno de nosotros abrazar esta búsqueda y permitir que la luz que llevamos dentro se exprese en el mundo. Las raíces de nuestra historia son, sin duda, más ricas y profundas de lo que nos han hecho creer, y reconectar con ese legado es la clave para liberar nuestra esencia. Es en este punto donde la metáfora del fuego se hace aún más profunda, encarnando esa pasión intrínseca que nos anima a romper con las convenciones, a redescubrir nuestras verdades internas y a explorar las dimensiones más sutiles de la existencia. La chispa está encendida y cada uno de nosotros tiene la capacidad de avivarla, de dejar que esa llama nos guíe hacia nuevas realidades. En las antiguas tradiciones encontramos menciones de estos seres de luz que trascienden cualquier manera convencional de entender la existencia. Estos humanos no solo eran portadores de una energía pura, sino que encarnaban lo que muchos filósofos y místicos han explorado: una conexión enraizada y universal con lo divino. Al examinar sus características, nos enfrentamos a la revelación de que su esencia era tan poderosa y vibrante que al interactuar con el mundo físico, desdibujaba las fronteras entre lo espiritual y lo material. Imagina a estos humanos de luz como emisarios de un conocimiento ancestral que viven en plena integración con las energías cósmicas. Eran seres capaces de manifestar su voluntad sin la opresión de las limitaciones físicas. Su existencia irradiaba un fulgor que no solo iluminaba su entorno, sino que también tenía el potencial de transformar otras almas. En sus interacciones, ellos no eran solo individuos, sino catalizadores de un despertar colectivo, promoviendo la evolución espiritual de quienes tenían la fortuna de cruzarse en su camino. Una manifestación crucial de su energía se manifestaba en la forma en que se comunicaban.
No necesitaban el lenguaje en su forma habitual, ya que su comunicación iba más allá de las palabras. Eran capaces de transmitir sentimientos, ideas y conceptos a través de la vibración y el pensamiento, desafiando las limitaciones de la verbalización. Esto genera una reflexión. ¿Cuánto de nuestra experiencia humana se ha perdido en la estructura rígida y a menudo ineficaz de las palabras? Aunque nos sirven para conectarnos, conforme profundizamos en lo que significa ser humano, debemos preguntarnos si el verdadero entendimiento no se encuentra en sentir y percibir más allá de lo que puede ser dicho. Esta energía luminosa también se manifestaba en su capacidad de sanación. En sus interacciones podían absorber y transmutar las energías pesadas de quienes los rodeaban. Aquellos que estaban en su presencia sentían una paz incomparable, un eco de la armonía que estos seres de luz traían desde su conexión con lo divino. El proceso de sanación no era meramente físico, era emocional, mental y espiritual. Mucha gente en sus proximidades tomaba conciencia de sus heridas internas simplemente por la calidad vibracional que estos humanos emitían. Era como si el entorno se diluyera en la luz que ellos proyectaban, forzando una introspección ineludible en aquellos que humildemente se encontraban a su lado. La pregunta que surge es, ¿qué ocurrió con estos humanos iluminados? Históricamente, la presencia de estos seres se ha visto amenazada por el poder de aquellos que desean mantener la opacidad de la existencia humana. La misma esencia de su movimiento, su libertad inherente, se percibía como un peligro para aquellos que preferían un mundo dividido, donde la religión y el sistema limitaban el acceso a la verdadera naturaleza. A medida que los poderes terrenales se afianzaban, el conocimiento de estos seres fue reprimido, relegando su conexión a meras leyendas o especulaciones. Sin embargo, están aquí, aunque no siempre visibles. Muchos comienzan a despertar fragmentos de esta esencia, sintiendo la chispa de la iluminación en su interior. Esta conexión ha comenzado a resurgir de las cenizas del olvido, impulsada por la búsqueda innata del ser humano por entender el propósito de su existencia. La idea de que en el fondo todos llevamos un rayo de luz dentro de nosotros es, quizás, el eco de esos antiguos humanos que todavía habitan en nuestra memoria colectiva. Si transponemos esta narrativa al presente, podríamos ver que aquellos que encarnan el espíritu de estos humanos de luz a menudo se encuentran alienados de los sistemas convencionales que dominan la sociedad. Son los creativos, los pensadores trascendentales, aquellos que ven las estructuras y reglas del mundo como algo a desmantelar. No aceptan lo que se les presenta, cuestionan, buscan y desafían los paradigmas actuales. Es en este sentido que se convierten en continuadores del legado de los antiguos seres luminosos. No se conforman con huecos discursos ni con el servilismo que el sistema demanda. La red contemporánea de interacciones humanas ha dejado un rastro de desconexión, de pérdida de estos valores esenciales de autenticidad y luz, convirtiendo los rituales de la vida diaria en expectativas impuestas y autolimitantes. Aquí es donde la energía de luz se siente como un desafío. La autenticidad individual empieza a ser el acto de rebelión más poderoso, recordando a otros que no están solos en su búsqueda. Y aunque la oscuridad que envuelve a la humanidad pueda parecer aplastante, no podemos olvidar que siempre hay un destello de esperanza, la posibilidad de reactivarnos, de reconectar con esa parte innata que quema y brilla. La existencia de los seres de luz reside en el hecho de que somos eternos buscadores en un mundo de constantes ensayos y errores. La búsqueda de la luz es nuestra herencia, y aunque haya quienes intenten opacar esa conexión, la energía siempre fluye, impulsándonos a recordar
a crecer y a trascender. Al final, en su esencia, estos humanos de luz son un recordatorio de que la estructura de la realidad es mucho más fluida de lo que el mundo material nos quiere hacer creer. Son una invitación constante a mirar hacia adentro y descubrir la energía olvidada que reside dentro de nosotros. Una chispa que, si se aviva, puede guiarnos hacia una existencia auténtica y plena. En este camino, cada reflexión, cada momento de cuestionamiento puede acercarnos un paso más al resplandor de nuestros orígenes divinos y a la esencia jamás perdida de quienes realmente somos. La historia que nos enseñan suele ser lineal y sencilla. Los humanos fueron creados por un Dios benevolente, moldeados del barro y a imagen y semejanza de un ser superior. Sin embargo, si profundizamos en los antiguos textos prohibidos, descubrimos una narrativa más compleja y sombría que postula que estos humanos, conocidos como los limitados platónicos, fueron diseñados con un propósito que va más allá de nuestra comprensión habitual. La idea de seres moldeados del barro sugiere una existencia limitada, no solo físicamente, sino también espiritualmente, atrapando a la humanidad en un ciclo de obediencia y desesperanza. Este concepto de humanidad, como meras construcciones surgidas de la materia, es fascinante, pero inquietante. ¿Qué pasaría si te dijera que este diseño fue implementado por el demiurgo, esa figura astuta y manipuladora que, lejos de dotarnos de libertad, nos ha condenado a vivir en un estado de sumisión? El demiurgo se presenta como un arquitecto que ha cercenado nuestras alas, limitándonos a un mundo donde la ambición y el deseo son las fuerzas que nos mueven, pero que también nos mantienen bajo control. Imagina un ser humano forjado de barro, que no es libre para explorar todo su potencial, sino que es un mero engranaje en una máquina diseñada para funcionar dentro de un sistema. Este ser limitado no solo representa la fragilidad física, sino también una incapacidad inherente para trascender las limitaciones impuestas por su entorno y su propia naturaleza. La historia convencional de la creación nos hace creer que somos seres únicos, pero lo cierto es que, desde esta perspectiva gnóstica, estamos programados para obedecer, para seguir patrones que han sido trazados desde tiempos inmemoriales. La metáfora del barro ilustra nuestro estado de ser. Moldeados y manipulados, cada uno de nosotros es sacado de un mismo material, un material que no es más que una prisión. ¿Acaso no es curioso que, en lugar de ser vistos como manifestaciones de la divinidad, se nos considere más bien como trabajo en proceso, criaturas que operan bajo un código? La conexión con los deseos mundanos parece formar parte intrínseca de nuestra existencia, configurando nuestras identidades y limitando nuestras aspiraciones. Este encadenamiento a lo material está diseñado para mantenernos alineados con los intereses del demiurgo. La seducción de los deseos materiales, ya sea el anhelo por el poder, la riqueza o la aceptación social, se convierte en un mecanismo de control. Cuando nos dejamos llevar por esta trampa de deseos, se nos niega la posibilidad de conectar con una esencia más elevada. Nos volvemos consumidores pasivos, siempre buscando una satisfacción efímera, atrapados en la ilusión de que el placer o el éxito mundano aportarán un sentido a nuestras vidas. Esta perspectiva se torna aún más escalofriante al considerar que esta naturaleza de búsqueda perpetua fue intencionalmente diseñada. Los limitados platónicos son una creación que, en esencia, proviene de un lugar de sufrimiento. Sus deseos funcionan como una cadena que les impide ver más allá de su existencia material. Este estado de inercia y desesperanza es alimentado por fuerzas externas que desean mantener el status quo. Cada vez
que un individuo se pregunta por el significado de su vida o su propósito, esa pregunta puede ser reprimida, etiquetada como un signo de debilidad o insatisfacción. Así, se perpetúa un ciclo donde la exploración personal queda relegada a un segundo plano en favor de cumplir con las expectativas sociales. En los antiguos manuscritos que han sobrevivido a lo largo de la historia, los gnósticos sostienen que el demiurgo tiene a su cargo no solo el mundo físico, sino también nuestra percepción de la realidad. Este ser astuto ha creado una ilusión que envuelve a la humanidad, haciéndonos creer que nuestros cuerpos y deseos son todo lo que somos. El demiurgo busca que nuestro enfoque permanezca fijado en las necesidades materiales para que no podamos acceder a una dimensión más profunda de nuestra existencia. Es aquí donde surge un cuestionamiento esencial. ¿Qué ocurre cuando un ser humano comienza a desafiar estas limitaciones? La mayoría de las veces, esa búsqueda de la verdad se encuentra mal vista. La sociedad marca su propio ritmo y aquellos que se atreven a explorar más allá del barro son considerados rebeldes. Este es un concepto peligroso para una estructura de control que prospera dentro de la obediencia. Aquellos que se atreven a cuestionar, aquellos que eligen liberar su presión interna, se convierten en amenazas para un sistema que solo puede mantenerse con la inercia de millones de almas moldeadas del barro. Estudios sobre esta narrativa sugieren que este tipo de humanidad fue intencionalmente creado con limitaciones mentales y espirituales. Aquellos que se encuentran atrapados en este ciclo de obediencia pueden vivir sus vidas sin cuestionar su lugar en un mundo que ha sido diseñado para generar trabajadores eficaces, pero sin conexión con su esencia. La noción de ser meros productos que operan dentro de un sistema donde el conocimiento verdadero y el despertar espiritual son desalentados, plantea una reflexión profunda sobre la libertad y la exploración personal. Nuestras historias, nuestras creencias y la forma en que nos vemos a nosotros mismos podrían ser la pieza clave que el demiurgo busca controlar. La perspectiva de que estamos aquí para desempeñar un rol predeterminado, limitados por deseos mundanos y atrapados en un ciclo de obediencia, abre la puerta a una pregunta inquietante. ¿Realmente tenemos el poder de cambiar esta narrativa? Si la creación de estos humanos de barro fue elaborada para establecer un orden de control, quizás sea el momento de cuestionar no solo nuestra existencia, sino también nuestra verdadera esencia. La posibilidad de liberarnos de las cadenas de la normalidad puede ser la luz que nos guíe hacia la comprensión de lo que realmente somos, más allá de las limitaciones impuestas. A medida que profundizamos en este misterio sobre la esencia humana, encontramos que la prohibición del conocimiento no es un fenómeno nuevo. Desde épocas antiguas han existido organizaciones y estructuras de poder que, al darse cuenta del potencial transformador de la gnosis, decidieron suprimirla. Este conocimiento, tan profundamente arraigado en la espiritualidad, ha sido considerado una amenaza para las instituciones que buscan controlar y moldear a la humanidad según un diseño específico. Y es que, cuando una persona despierta a la idea de que posee una chispa de lo divino dentro de sí misma, se convierte en un desafío directo a la autoridad. Los portadores de esta sabiduría prohibida no son simples disidentes o rebeldes. Son aquellos que, al tocar el conocimiento de la gnosis, se convierten en faros de luz en un mundo a menudo envuelto en oscuridad. Este tipo de saber, que trasciende las estructuras establecidas, les permite ver la realidad desde una perspectiva que desafía las normas. Desde la antigua Grecia hasta los recintos secretos de Egipto, estos individuos han estado en la búsqueda de la verdad y la comprensión de sí mismos, fenómeno que no pasó desapercibido para aquellos que controlan la narrativa mayoritaria. Es importante destacar
que la gnosis no solo se trata de un entendimiento intelectual, sino de una experiencia transformadora que toca el corazón y el alma. El conocimiento profundo de uno mismo y del universo interconectado provoca una liberación de cadenas invisibles que durante tanto tiempo nos han mantenido en la oscuridad. Esta transformación es peligrosa para las estructuras de control jerárquicas, evidenciando cómo el conocimiento puede empoderar a las personas, despertando en ellas un sentido de autonomía que corrompe cualquier intento de sometimiento. En este contexto, se vuelve esencial considerar qué es exactamente lo que sabemos sobre nosotros mismos y de dónde proviene ese conocimiento. La historia está repleta de narrativas manipuladas que intentaron detener cualquier intento de despertar. Las enseñanzas de los antiguos místicos, ocultas en textos dispersos, son como ecos de un pasado donde el saber estuviera al alcance de todos. En la búsqueda de este conocimiento prohibido, no solo recuperamos una parte de nuestra historia, sino que también nos adentramos en el viaje hacia la comprensión de nuestra esencia. Las consecuencias de la pérdida de esta sabiduría son profundas. Generaciones de seres humanos se han visto atrapadas en un ciclo de incertidumbre y miedo, conducidas por un sistema que les enseña la obediencia y la conformidad. Pero al mismo tiempo, esta pérdida ha despertado en algunos la necesidad de redescubrir su verdadero potencial. La intuición de que existe algo más grande en nuestro interior se convierte en una chispa que alimenta la búsqueda de la gnosis. El mero acto de cuestionar, de indagar y de buscar respuestas más allá de lo evidente se convierte en una forma de resistencia. Los textos antiguos sugieren que para muchos de nosotros, el camino hacia la recuperación de esa sabiduría perdurable puede llevar a replantear nuestras creencias más arraigadas. La gnosis puede ser vista como la puerta que nos abre a la comprensión de nuestra relación, no solo con nosotros mismos, sino con todos los seres y el cosmos. Esa conexión intrínseca nos libera de la noción de ser meros autómatas limitados por un estado de sufrimiento y necesidad. La idea de que somos seres divinos por naturaleza nos desafía a actuar y a vivir desde un espacio de autenticidad, cuestionando lo que la sociedad establece como normal o aceptable. A medida que nos aventuramos más allá de las limitaciones del conocimiento convencional, también hay un aspecto inquietante que debe ser considerado: el papel de la sociedad en mantener a las personas alejadas de su esencia divina. Las creencias, los sistemas de valores y las tradiciones se convierten en muros invisibles que impiden que muchos tomen conciencia de su verdadero potencial. Este entendimiento de que nuestra sociedad ha estado construida sobre principios que buscan la conformidad puede ser doloroso, pero es liberador. Al decepcionarnos con lo superficial, descubrimos la fuerza que reside en nosotros. Aquellos que logran ver a través de las ilusiones empiezan a formar una comunidad de buscadores, uniendo esfuerzos para reconstruir un camino hacia el autoconocimiento. Consideremos a aquellos que se han atrevido a desafiar el orden establecido. Los ocultistas, los pensadores críticos, los artistas y visionarios. Todos ellos portan la sabiduría prohibida. Todos ellos han sentido el llamado de la gnosis, el torrente de energía que pulsa desde su interior y que desea liberarse. Al expresar su verdad, se convierten en catalizadores del cambio, mostrando a otros que es posible vivir de maneras que desafían las normas. Esta rebelión no se trata solo de un acto de desobediencia, sino de una demostración de amor hacia lo que realmente somos. Seres en constante evolución, en búsqueda de auténtica conexión y libertad. Entonces, surgen preguntas cruciales. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar nuestra comodidad por la verdad?
¿Qué es lo que realmente nos detiene de abrazar la riqueza de nuestra esencia? La búsqueda de la gnosis nos invita a adentrarnos en un camino de autodescubrimiento que, aunque puede ser desafiante, está lleno de posibilidades. Y así, en este viaje de recuperar nuestro conocimiento perdido, cada uno de nosotros se convierte en un portador de sabiduría prohibida, una chispa de luz que puede encender un fuego transformador en la humanidad. Los nacidos del fuego poseen una esencia única, una chispa que arde con un fervor indomable y que los distingue del resto de la humanidad. En su naturaleza dual, caminan entre la luz y la sombra, entre la creación y la destrucción. En algunos textos antiguos se les describe no solo como individuos que buscan romper los moldes impuestos por la sociedad, sino como auténticos agentes de transformación que desafían el status quo. Su energía es poderosa, una fuerza que en ocasiones puede ser vista como un medio para catalizar cambios profundos en el entorno que los rodea. Lo fascinante de estos seres es su capacidad de cuestionar lo que muchos dan por sentado. Mientras que otras entidades tal vez se conforman con aceptar la realidad tal como se presenta, los nacidos del fuego son los que se atreven a mirar más allá de las apariencias. En sus corazones arde el deseo de explorar territorios inexplorados, impulsados por una curiosidad insaciable que refleja su esencia inquebrantable. Esta búsqueda de conocimiento no es solo una pasión, es un imperativo interno, su razón de ser en un mundo que a menudo parece querer mantenerlos contenidos. La valentía de los nacidos del fuego reside en su capacidad para cuestionar las creencias establecidas. No son los que siguen ciegamente a líderes o instituciones. Por el contrario, buscan la verdad en cada rincón de su existencia. Se convierten en los exploradores de los conceptos prohibidos, aquellos que han sido censurados por sistemas que temen su poder. En este sentido, su lucha no es solamente personal, sino colectiva. Al desafiar sus propias limitaciones, también iluminan el camino para que otros puedan seguir sus pasos, estimulando un cambio que resuena en una escala más amplia. A través de la historia, los nacidos del fuego a menudo han sido considerados como temidos o problemáticos por aquellos en el poder. Su energía desata chispas de creatividad que pueden transformar tanto su entorno como a sí mismos. Pero esta capacidad creativa es también una espada de doble filo. A menudo, las personas que muestran esta energía intensa y rebelde pueden sentirse incomprendidas en un mundo que tiende a valorar la conformidad sobre la innovación. Sin embargo, su desafío a las normas no proviene simplemente de un deseo por causar caos, sino de una profunda necesidad de ver el mundo en su forma más pura y auténtica. En este viaje, experimentan tanto la creación como la destrucción, como si fueran capaces de desmantelar viejas estructuras para dar paso a nuevas visiones. Este proceso de reconstrucción no es sencillo. Requiere una constante lucha interna y externa, donde cada victoria es a menudo seguida de pruebas que desafían su esencia misma. En sus corazones saben que, aunque el fuego puede aparentemente consumirlo todo, también tiene la capacidad de dar vida a nuevas ideas, de permitir que florezcan nuevas realidades. El impulso de estos individuos puede ser tan poderoso que lo que en un momento puede parecer un acto de desobediencia, en realidad es el inicio de una revolución. Su amor por la verdad y su aversión a las mentiras que a menudo sustentan el control y la opresión son lo que los convierte en catalizadores del cambio. En este sentido, el fuego que arde en su interior puede ser visto como una guía, una luz que les permite atravesar los laberintos de la confusión y la mediocridad. Por otro lado, también hay en ellos una lucha continua con su propia naturaleza.
Este fuego puede convertirse en un estándar que, al no ser manejado con cuidado, puede llevar a la autodestrucción. A menudo se encuentran en la delgada línea entre ser creadores de su propio destino y ser consumidos por su propia intensidad. A medida que enfrentan los desafíos del mundo, deben aprender a canalizar su energía de maneras que no solo sean efectivas, sino también sostenibles. Las historias de los nacidos del fuego son, en muchos sentidos, relatos de resistencia. Representan la lucha por la autenticidad en un mundo que a menudo prefiere la complacencia. Su rebelión no es solo un acto de desafío, sino una manifestación de la profunda necesidad humana de expresarse y de forjar su propio camino. Cada uno de ellos se siente como un fragmento de un antiguo tejido cósmico, recordando subconscientemente que su esencia les otorga la herramienta indispensable para contribuir al evolucionar de la humanidad. Así, al comprender a estos nacidos del fuego, podemos apreciar la diversidad de la humanidad en su forma más pura. No se trata simplemente de un tipo de humano que lucha por sobresalir, sino de un recordatorio constante de que el cambio es posible, de que la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad, coexisten y pueden ser utilizadas para empoderar a otros. Este balance intrínseco les proporciona una perspectiva única que puede dar paso a nuevas formas de pensar, de vivir y de interactuar con el mundo. En este viaje de autodescubrimiento, aquellos que se reconocen como nacidos del fuego deben obligatoriamente aceptar su poder y su responsabilidad. No pueden permitirse caer en el letargo del conformismo, ni dejar que su luz se apague ante las adversidades. Deben permanecer firmes en su identidad, reconociendo que cada chispa que despiertan en ellos mismos puede iluminar el camino para muchos otros que también buscan su propia verdad. Desde tiempos inmemoriales, los sistemas de control han buscado moldear la percepción humana, estableciendo narrativas que limitan nuestra comprensión de lo que realmente somos. Este proceso no es casual. Está diseñado meticulosamente para asegurar que los individuos se mantengan dentro de parámetros predefinidos, evitando que experimenten la plenitud de su esencia. La resistencia a la manipulación, entonces, se convierte en un acto de rebelión, no solo contra las estructuras externas, sino también contra las limitaciones internas que hemos aceptado sin cuestionar. Pero, ¿qué es lo que hace que este enfoque diverso sobre la esencia humana se convierta en una amenaza tan grande para quienes detentan el poder? Cuando comenzamos a entender que la humanidad no es una masa homogénea, sino un ecosistema de seres con energías y propósitos únicos, se revela una verdad profunda y perturbadora. Aquellos que conocen su verdadera naturaleza son un peligro para cualquier régimen que dependa de la conformidad. Imagínate por un momento vivir en un mundo donde cada individuo se percibe como una chispa de lo divino, cada uno portador de un potencial intrínseco que puede desafiar y transformar las realidades impuestas. En un entorno así, la manipulación pierde eficacia y la narrativa de sumisión se desmorona ante el entendimiento de que somos mucho más que simples autómatas obedientes. Esta diversidad de la esencia humana ofrece una paleta vibrante de posibilidades que, en lugar de ser un problema, es, de hecho, la clave para la evolución de la conciencia. El conocimiento de que unos son seres de luz, otros están anclados a la tierra y algunos nacen del fuego, marca un cambio radical en nuestras dinámicas sociales. Cada tipo trae consigo un conjunto de habilidades, talentos y visiones que pueden conducir a una sociedad rica y multifacética. Sin embargo, para quienes dominan el juego, esta diversidad es una amenaza existencial. Un pueblo que comprende su multiplicidad no se somete a normas rígidas
ni se deja atrapar por miedos compartidos. En su lugar, surge un nuevo paradigma, uno en el que cada ser humano se convierte en un agente de cambio, capaz de cuestionar, desafiar y transformar el entorno que lo rodea. El poder de esta elaboración intersubjetiva podría generar un verdadero caos en las estructuras de poder establecidas. Aquellos que operan bajo la lógica del control entienden que el conocimiento es poder. Por eso, fomentar una visión singular de la humanidad les resulta crucial. Necesitan que todos se vean a sí mismos como entidades separadas, miedosas y necesitadas de guía externa. En consecuencia, la idea de una humanidad variada y diversa se considera una herejía, pues amenaza la estabilidad del sistema. Mantener a la población ignorante sobre su naturaleza compleja se convierte en una estrategia de supervivencia para quienes están en el control. Prueba de esto se encuentra en el enfoque que las autoridades tradicionales tienen ante las nuevas corrientes de pensamiento. Las religiones organizadas, los gobiernos y las instituciones educativas tienden a rechazar cualquier noción que sugiera que los seres humanos pueden alcanzar un estado superior de entendimiento sin intermediarios. La noción de que uno mismo puede ser su propia autoridad espiritual se considera peligrosa. Al desafiar estas estructuras, los individuos que comienzan a explorar estas verdades se convierten en blanco de la crítica, la censura e incluso la persecución. En este contexto, los sistemas de control se aferran a la ilusión del demiurgo, aplicando su método para mantener a las masas bajo su dominio. Crean una narrativa de limitación, una historia que refuerza la creencia de que somos seres defectuosos, siempre necesitados de salvación, de un guía, de una religión. En este juego de sombras, la diversidad natural de la humanidad se transforma en un obstáculo que debe ser suprimido para asegurar la estabilidad del orden establecido. Un orden que, a fin de cuentas, no busca el bienestar de todos, sino la perpetuación de una pequeña élite. La resistencia a esta manipulación toma muchas formas. Algunos individuos comienzan a evocar su energía primigenia, buscando despertar no solo en un sentido espiritual, sino en una búsqueda activa de reconocimiento de su propia singularidad. Esto implica cuestionar las enseñanzas que les fueron impuestas desde la infancia, desmantelar las verdades convenidas y, sobre todo, reconectar con esa chispa interior que los alienta a expresar su autenticidad. En este despertar, el cambio se vuelve inevitable. Las conexiones que se establecen entre quienes comparten esta búsqueda se convierten en una red de apoyo que amplifica su resonancia. A medida que más personas comienzan a reconocer y abrazar su diversidad, el eco de esta verdad se propaga. La vida entonces se convierte en un proceso de exploración, de autodescubrimiento, en el que cada persona se convierte en un faro de luz que desafía las sombras del control y la conformidad. Mientras más se aproxime la humanidad a este reconocimiento, más palpable será la resistencia al sistema opresor. Este despertar colectivo promete un cambio en la narrativa, un empoderamiento que podría desmantelar estructuras de control que han operado durante milenios. No cabe duda de que la lucha por la diversidad en la esencia humana va más allá de los límites físicos. Es una batalla espiritual que determina no solo el presente, sino también el futuro de la humanidad. A medida que cada uno de nosotros se sumerge en este viaje, la esperanza de un mundo más libre y auténtico se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una nueva era. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en las antiguas enseñanzas de diversas culturas.
Estas civilizaciones, a través de mitos, leyendas y textos sagrados, han dejado rastros de un conocimiento ancestral que, aunque a menudo se ha desestimado o ignorado, encierran verdades poderosas sobre nuestra existencia multidimensional. En el silencio de estas narrativas olvidadas se encuentra la clave para desenmascarar la realidad que nos rodea y la rica diversidad espiritual que habitamos. Las enseñanzas de los antiguos egipcios, por ejemplo, nos hablan de un mundo donde la dualidad no solo existe, sino que se entrelaza con la esencia misma de lo que somos. Ellos comprendían que el alma estaba formada por varias partes: el Ka, el Ba y el Ak, cada uno representando diferentes aspectos del ser. Esta concepción multidimensional indicaba que la experiencia humana va más allá del cuerpo físico y que interactuamos con diversas realidades, cada una con su propio significado y propósito. En sus complejas prácticas funerarias, los egipcios enfatizaban la importancia del cuidado del alma en su viaje hacia la eternidad, revelando así una profunda comprensión de las dimensiones existenciales que cruzan nuestro paso por la vida. Por otro lado, en las tradiciones indígenas de América, especialmente entre los pueblos nativos norteamericanos, se reconoce la interconexión de todas las formas de vida. Su espiritualidad no se limita a una experiencia individual, sino que se extiende hacia un entendimiento holístico del mundo. Creen que cada ser tiene un espíritu y que estas entidades, sean humanos, animales o incluso elementos naturales como ríos y montañas, están entrelazadas en un tejido de vida vibrante. Esta visión revela una humanidad que no solo coexiste con el entorno, sino que es parte activa de él, abriendo un camino hacia la sanación y el equilibrio. Las filosofías orientales también ofrecen perspectivas ricas y matizadas. Desde el hinduismo hasta el budismo, la idea de los múltiples niveles de existencia y la ilusión del ego son centrales. En estas tradiciones se enseña que el sufrimiento nace del apego a lo material y la identificación errónea con el yo físico. A través de la meditación y la práctica consciente, uno puede trascender las limitaciones y reconocer la naturaleza auténtica que trasciende el tiempo y el espacio. Aquí se abre una puerta hacia la idea de que todos llevamos dentro de nosotros una chispa divina, diferente pero igual de valiosa, formando un mosaico complejo de experiencia humana. En la Grecia antigua, pensadores como Platón y Aristóteles abordaron la existencia de varios planos de realidad. Platón, en su alegoría de la caverna, nos invita a cuestionar las sombras que percibimos, sugiriendo que la realidad palpable es solo un reflejo de algo mucho más profundo y auténtico. La búsqueda del conocimiento verdadero se convierte así en un viaje hacia la luz, hacia lo que realmente somos además de nuestras apariencias efímeras. Y así, en la historia del pensamiento humano, a menudo encontramos un eco de la misma verdad. La humanidad es un espectro de realidades interconectadas, cada una con su propia chispa de divinidad. No es de extrañar que figuras a lo largo de la historia que han cuestionado la norma y buscado un entendimiento más profundo de la condición humana hayan sido objeto de rechazo. Las voces de aquellos que intentaron despertar a la humanidad de su letargo han sido acalladas, ya que sus verdades amenazaban el orden establecido por aquellos que se benefician de la ignorancia colectiva. Sin embargo, los textos antiguos que han logrado sobrevivir, fragmentos de estas enseñanzas escondidas, revelan que a lo largo de los siglos ha existido un hilo conductor que siempre nos ha llevado de vuelta a un entendimiento más completo y dividido de nuestra esencia. En el misticismo judío, la Cábala nos enseña sobre la división de las almas en diversas esferas, sefirot, y cómo cada individuo es una manifestación única de la energía divina.
No todos estamos aquí para seguir el mismo camino, sino para expresar diferentes aspectos del infinito. Esta rica diversidad es lo que permite que la humanidad florezca en 1000 maneras diferentes, enriqueciendo nuestra experiencia colectiva. Por último, la práctica del alquimista, esa búsqueda de la transmutación y la unión con lo divino, no es más que un intento de despojarse de las capas de ilusión que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Nos recuerda que, a pesar de las distracciones del mundo material, siempre existe la posibilidad de avivar nuestro espíritu y recordar que venimos de una esencia más pura y elevada. Imagina la posibilidad de liberar tu propio potencial divino y multifacético en un mundo donde has sido enseñado a encajar en un solo molde. Las verdades que resuenan en estas enseñanzas antiguas no son meras teorías filosóficas, son visiones que invitan a la transformación. De esta forma, las diversas culturas que a lo largo de la historia han explorado la existencia multidimensional han dejado una huella indeleble en la forma en que entendemos nuestra humanidad. Y aunque muchos de estos textos se hayan encontrado en el borde de la herejía, su eco resuena hoy más fuerte que nunca, recordándonos que somos más que la sumatoria de nuestras experiencias físicas. Quizás el camino a seguir radique en reexaminar esas verdades, despojar las capas de olvido y encontrar la fuerza que cada uno de nosotros lleva dentro, permitiendo que emerja la esencia que no solo nos define, sino que también alberga el potencial de una humanidad unida en su diversidad. El despertar de la verdad. A medida que el velo de la ignorancia se levanta, una nueva claridad comienza a brillar en nuestras vidas. Las viejas narrativas se desmoronan, dejando al descubierto un potencial oculto que espera ser explorado. Este no es un simple despertar, sino un llamado profundo y resplandeciente que nos invita a cuestionar la realidad tal como la conocemos. Es el momento de ver a través de la tela de ilusiones tejida por el demiurgo y adentrarnos en el viaje de descubrimiento de nuestra autenticidad. Pero, ¿qué significa realmente despertar? No se trata únicamente de abrir los ojos. Es una metamorfosis de la conciencia que nos lleva a reconocer que la búsqueda de la verdad requiere valentía y audacia. Aquellos que se atreven a mirar más allá de lo superficial se sumergen en un océano de sabiduría ancestral, donde cada ola trae consigo fragmentos de conocimiento profundo sobre nuestra naturaleza multidimensional. En este viaje nos hallamos ante la incómoda verdad de que vivimos en un sistema diseñado para mantenernos en la oscuridad. Pero en este momento de revelación comenzamos a recordar algo fundamental. Somos agentes de creación. El demiurgo, ese arquitecto de la ilusión, ha tejido un laberinto de control que pretende mantenernos alineados con las expectativas y directrices impuestas. Sin embargo, mientras más nos adentramos en nuestra búsqueda, más reconocemos que estas cadenas son solo construcciones mentales. Nos han enseñado a creer que somos seres limitados, pero la esencia que llevamos dentro es infinitamente expansiva. Cada uno de nosotros portas un fragmento de esa chispa divina que busca regresar a su origen. La verdadera liberación radica en entender y abrazar esta esencia, reescribiendo nuestra narrativa personal. Se dice que aquellos que despiertan a esta verdad a menudo se sienten como parias en un mundo que parece tener una planificación global. Sienten que no encajan en el molde que la sociedad les impone, pero en realidad esa incomodidad es la señal de que están en el camino correcto. Este sentir les conecta con una conciencia colectiva que trasciende el tiempo y el espacio, despertando el deseo de cambiar no solo su realidad, sino también la de aquellos que los rodean. El foco
no está en el triunfo individual, sino en el poder transformador de la comunidad. Cuando más personas despiertan, comienzan a tejer una red de vibraciones que resuena en la búsqueda de la verdad. En paralelo a este despertar, encontramos la resistencia feroz de las instituciones que se benefician del mantenimiento de la ignorancia. Quienes sostienen el poder temen a la verdad. Saben que su control radica en la desinformación y la manipulación. Así, mientras más individuos se despojan de la neblina de la confusión, más frágil se vuelve el castillo que han construido. Y es que la vida se convierte en un acto de rebelión cuando decidimos desafiar las narrativas que intentan definirnos. Es el inicio de un ciclo donde la búsqueda no es solo personal, sino colectiva, donde buscamos la conexión y el entendimiento de nuestras verdaderas raíces. Mirar hacia adentro es un viaje que puede asustar. Requiere confrontar nuestras sombras, aquellas partes de nosotros que hemos dejado de lado. Pero afrontar estas sombras no es una señal de debilidad, sino de coraje. Cada aspecto que nos resulta incómodo es, de hecho, una oportunidad para crecer y aprender. La verdad, aunque a veces despreciada, sienta las bases para un renacer. Y este renacer no está aislado a un individuo, sino que resuena como un eco en la conciencia colectiva. Las almas buscan recordar la luz que son, y el proceso de sanación no es solo para el individuo, sino para el tejido de la humanidad. La luz, la tierra y el fuego, los tres tipos de seres humanos, se entrelazan en esta danza cósmica. Mientras algunos toman el camino de la tierra, afianzándose en la realidad material, otros son portadores de una luz que desafía la oscuridad. Y entre estos dos mundos, los nacidos del fuego representan la chispa rebelde que empuja hacia adelante, buscando la verdad y la transformación. Cada uno juega un papel vital en este proceso de despertar, sosteniendo un espejo que refleja tanto lo sublime como lo grotesco de nuestra existencia. Así, a medida que nos embarcamos en este viaje, es importante recordar que cada paso hacia la verdad nos aleja de la ignorancia y nos acerca a nuestra esencia. Cada pregunta que nos hacemos, cada duda que nos asalta, son recordatorios de que no estamos hechos para conformarnos. La rebelión no es solo un acto de desafío, es una afirmación de vida. Es un grito que resuena en nuestro interior y que exige ser oído. De este modo, el despertar de la verdad es un fenómeno que trasciende la mera contemplación. Es un llamado a la acción. Cada vez que uno de nosotros se alza, se ilumina el camino para que otros también lo hagan. En este sentido, el viaje hacia la verdad se convierte en un viaje compartido, donde el intercambio de ideas, experiencias y reflexiones se alimenta de la diversidad que existe dentro de nosotros. Es este crisol de voces el que nos permitirá desmantelar las cadenas invisibles y avanzar hacia un futuro en el que la creación e innovación sean el norte. La era de la ignorancia está llegando a su fin, pero su resistencia podrá ser feroz. La batalla no se librará solo en el exterior, es en el interior donde se forjan las verdaderas victorias. Al abrazar nuestra esencia, cada día nos acercamos más a la verdad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. La liberación de nuestra esencia tiene el potencial de cambiar el mundo, y en este movimiento cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.